Quiero iniciar esta palabra con una experiencia que tuve hace muchos años, muy pequeñita. Me llevaban a la iglesia unos vecinos y me regalaban unos libros y hablaba de cuando Dios le hablaba a las personas, y yo decía, qué rico que Dios se me apareciera así, me hablara o escuchara la voz que salía de arriba, así del techo, y yo pudiera escucharle como esas personas. Qué rico esas personas que tienen esa experiencia maravillosa. Y recuerdo que muchas personas me decían, eso es mentira, eso no se puede, eso es falso, eso es cosa de muñequitos y de televisión y de libros. Pero cuando tú tienes la experiencia, hermano, cuando el Señor te levanta a las 3 de la mañana y te toca la puerta y te dice, levántate, Alice. Y yo me levanté y abrí mi puerta de mi cuarto y tú ves que no hay nadie, pero tú escuchaste el sonido de la puerta, y me vuelvo a sentar en mi cama y vuelvo a escuchar que me llaman y me coloco de pie y vuelvo a abrir la puerta de mi cuarto y miro a la sala y no veo nada. Y digo, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué, Dios mío, qué está pasando? Y después escucho la voz que me dice, levántate, Ali, porque yo te he escogido. Qué experiencia maravillosa. Y yo no dejaba de llorar. Yo empecé a temblar, me decía, ve al atril, y yo tenía mi Biblia, y abre la Biblia. Y recuerdo que leí un versículo que decía, tú eres mi siervo amado, a quien yo he elegido. Y me decía que en mi nombre expulsarás demonios, sanarás enfermos. Y yo no dejaba de temblar, y yo no lo creía hasta que, de verdad, hermano, que no lo creía hasta que no lo vi. Yo decía, no, tú estás equivocado, yo le tengo miedo hasta una cucaracha, no puede ser, tú estás equivocado, Señor, esto es a otra Ali, no es a mí, a la que tú tenías que escoger para expulsar demonios, no era a mí, era a otro. Y me puse a llorar y dije, no, Señor, tú estás equivocado, eso no es así. Y poco a poco me fui dando cuenta que cuando Dios te llama, hermano, que cuando Dios te escoge, cuando Dios te escoge, te elige, te llama, Él sabe perfectamente lo que hace. Él sabe perfectamente lo que dice, lo que tiene para ti. Él te ha llamado, te ha escogido. Él sabe para qué te trajo a este mundo. Y es una experiencia maravillosa. Y anoche me acosté muy triste, y yo siempre miro los nombres de las personas que están con nosotros aquí. Y de verdad que me acosté muy triste porque yo leo los nombres y veo que faltan muchas personas de las que iniciamos hace un año. Iniciamos fuerte orando por todas las personas que tienen problemas, y por este virus mortal que ha hecho tanto daño. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde están esas personas que iniciaron conmigo, que iniciamos esto, que iniciamos a orar por el mundo, por la sanidad? Y me acosté muy triste, muy triste. Y yo decía, Señor, soy yo la que tengo la culpa, ¿qué puedo hacer? Y me levantó esta mañana y me decía, escribe, porque le vas a dar un mensaje a mis hijos en tu grupo de la mano con Jesús. Y escuché estas palabras que me decían, las personas creen que pueden engañarme a mí. Las personas creen que me pueden engañar, que pueden engañar a Dios. Y las personas oran y trabajan por una bendición y te buscan. Y después que tienen la bendición, cuando ya la tienen, se van. Y las personas creen que se burlan de Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros? Si el Padre de los cielos, tú le pides una bendición, oras, ayunas, haces vigilia por una bendición, Él te la regala, hermano, Él te da la bendición de estar aquí vivos. Miren cuántas personas se han muerto desde que inició ese COVID. Y recuerdo que el Señor nos lo dijo 2 meses, 3 meses antes al grupo.
Y, y estábamos asustados con toda esa visión que nos mostró el Señor de ese poco de espíritus caminando por Colombia y por el mundo, y la gente se moría y el espíritu perseguía a muchas personas. Y él me decía, y la gente buscó y se reunieron y oraron, y los que no tenían grupo ni hicieron grupos, y los que no iban al templo fueron al templo, y todo el mundo organizó la iglesia en su casa. Somos iglesia, recuerda, somos iglesia. Y los grupos por Face, por Skype, por todas partes estaban llenos, porque eran muchas personas orando. Pero cuando crees que tienen la bendición, decía el Señor, cuando creen que tienen la bendición, sencillamente se van. Y piensan que esa bendición va a permanecer sin el administrador. Me decía estas palabras, me decía, ¿quiénes somos nosotros para administrar una bendición? Dios te da la bendición, claro, te la pedimos, Él nos la da. Pero ¿quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo? Si nosotros tenemos la bendición que nos da el dueño de todo, el soberano Señor, si tenemos esa bendición, Él es quien tiene que administrar esa bendición. Él nos da sabiduría, Él es el que da sabiduría para que esa bendición sea muy, muy bien administrada. Es Él quien da la sabiduría. Pero si apartamos al que nos da la sabiduría, si apartamos al soberano Señor, el Rey, el dueño de toda la riqueza que nos regala, si lo apartamos a Él, la bendición se cae. Y me decía, busca la canción, búscala, porque le vas a decir a mis hijos que yo soy el Señor, que yo soy el soberano Señor. Y me decía estas palabras, ¿quiénes son ustedes para administrar una bendición sin la ayuda del dueño, del que hace el milagro? ¿Quiénes? Así me lo dijo, ¿quiénes somos? ¿Y quiénes son ustedes para administrar esa bendición si no tienen la sabiduría y la ayuda del dueño de ese milagro? Y me dijo, busca la canción, porque yo soy el Dios soberano. Y empecé a buscar toda la mañana la canción hasta que la encontré. Y busqué la palabra. A mí me gusta hablar del presente, no de los israelitas en los tiempos pasados. El Señor los bendijo, pero se olvidaron de Jesús y empezaron a adorar dioses. Y el Señor se enojó. Pero vamos a hablar del presente, de las experiencias que yo he tenido en 20 años al servicio del Señor. Y es que muchas personas vienen a los grupos porque están enfermos, porque no tienen empleo, porque tienen dificultad con los esposos, con la familia, con la compañera, con los hijos. Y el Señor les regala el milagro que ustedes están pidiéndole, les regala ese milagro. Y la persona sencillamente, ya me diste el milagro, Señor, ya me voy. Las personas creen que pueden engañar al Señor, me decía, creen que me pueden engañar a mí. Y el Señor te dice en la palabra de Deuteronomio capítulo, ya mi secretaria lo copió allí, lo escribió, capítulo 8, versículo del 11 al 14, dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te he mandado hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas cosas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se lleguen a enaltecer tu corazón, hermano. Si llega a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Eso me decía el Señor. Es que las personas buscan el milagro en el grupo, están en el grupo. Cuando consiguen el milagro, sencillamente se van. Yo lo he visto en tantos años.
orando por muchas personas. Y también he visto lo que él me dijo esta mañana, y es que cómo piensan las personas administrar esa bendición sin la ayuda del que hace el milagro, del que te da la sabiduría, del que tiene control sobre todo, de el Señor Dios soberano. ¿Cómo? Y he visto cómo las personas que llegan a mi grupo sin empleo, sin hijos, porque también el Señor ha bendecido este grupo para muchas mamás que no podían tener hijos, les ha regalado la bendición de tener hijos, les ha regalado la bendición de un empleo, de una bendición de prosperidad, de salud, de levantarlos de una cama cuando ya el médico dice no, de sacarlos de una enfermedad espiritual. Y después los he visto irse. Y estoy pendiente de las cosas que pasan en mis hijos que se van. Y los llamo y pregunto qué pasa, así como he hecho con varios de ustedes, he llamado, qué pasa. Les ha escrito mi secretaria. Y de pronto me entero que lo han perdido todo. Que los hijos están perdidos otra vez en el mundo. Que la familia ya no existe. Que el esposo se fue por un lado y la esposa por el otro. Que todo lo que adquirieron, la bendición de Dios, se fue al piso. Hermano, porque si no tenemos al dueño de los milagros, si no tenemos al Dios soberano, al Rey, si no estamos de la mano con Jesucristo, hermano, el milagro se va. Y no porque Dios se lo quite, es porque sin la sabiduría que viene de Él, sin la protección que solo nos da Él, nosotros no podemos sostener el milagro. Amén. Amén. Estos chicos aquí están como, amén. Amén. A eso con ganas. Si no tenemos la ayuda del soberano Rey, el milagro se pierde. Este es el momento en el que debes tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y así le dije a una amiga que el Señor la levantó de la cama, le dio una oportunidad de vida. Y le decía, el Señor dice que le busques, que te congregues en un grupo. No te estoy diciendo que en el mío, que te congregues en tu grupo, que busques al Señor tu Dios. Y me dijo, pues claro, y Él te va a bendecir, te va a levantar de esta cama. Y se levantó a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Y al cabo de 3, miren todo lo que el Señor dejó para que se arrepintiera, para que lo buscara. De 3 o 4 años, otra vez se enfermó. Me mandaron a llamar y yo fui a la clínica y le oré. Y dije, voy a sentarme en mi cuarto a orar, a hablar con el Señor. Y el Señor me decía, dile que ya no hay tiempo. Y recuerdo que se la llevaron muy mal. Y llamó y dijo, dígale que ore, que yo cuando yo me pare de esta cama, si yo me paro de esta cama, yo voy a seguir los grupos de oración, yo voy a buscar de Dios, yo voy a buscar al Señor Jesús, yo me voy a congregar, yo voy a trabajar para Jesucristo. Y recuerdo que ya no hubo tiempo, porque Dios nos da un tiempo, hermano, porque Dios te da la bendición y te deja, Él te deja libre, Él te da libre para que tú le busques de corazón, no para que busques a Jesús solo cuando lo necesitas, no, sino para que busques a ese Dios maravilloso del que nos enamoramos, a ese Jesús maravilloso con el que queremos estar siempre agarraditos, a ese Jesús al que llamamos en todo momento, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos a comer,
cuando recibimos una bendición, cuando salimos de casa, cuando llegamos a casa para decirle gracias porque estamos de nuevo aquí en nuestro hogar. A ese Jesús maravilloso al que amamos. Y Dios hoy quiere que tú le ames de verdad. Que no hagas como las personas que solo le buscan, y no hablemos solamente del pasado, no, del presente. De la gente que le busca solo porque lo necesita y después te dice chao, Señor. Con Dios no se puede hacer eso. Con el dueño de los milagros, de tu sanación, de tu vida, no puedes hacer eso, hermano. Dios quiere que tú le ames de verdad. Dios quiere que tú le sigas de verdad. Dios quiere que tú, con sueño, con cansancio, Dios quiere que tú, con dolor, enfermo, o aunque estés bien, le busques. Es que alguien me escribía, es que yo estaba con fiebre y por eso no me conecté anoche. Y le dije yo, con mucha más razón, te hubieras conectado, porque el Señor iba a colocar las manos sobre ti para sanarte. Es que estaba con dolor de cabeza y no me conecté. Con mucha más razón, debiste conectarte en la oración, hermano. Y después, la gente le pregunta a los siervos, ¿por qué el Señor hace eso? ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? No, el Señor no está permitiendo esto. Somos nosotros los responsables de todo lo que está pasando. Porque no buscamos al dueño del milagro, al que nos puede proteger, al que nos puede bendecir, al que nos abriga bajo sus alas, como dice su palabra, al que nos cubre con su sangre preciosa. No lo buscamos por amor, sino que muchas personas solo lo buscan cuando lo necesitan. Y Dios sabe y conoce nuestro corazón. Amén. Amén. Yo te pido, hermano, que le ames de verdad, porque estar con Jesús es hermoso. Tenerlo, escucharlo, estar con Él. Tú puedes compartir. Yo comparto con mi familia, con mis amigos, con mis jóvenes de mi grupo de oración, y también comparto con Jesús. O sea, hay tiempo para todo, hermano. Jesús no te quita tiempo con tu familia. Jesús permite que el tiempo con tu familia sea tiempo de calidad, sea mejor. Te invitamos entonces para que adoremos a ese Señor maravilloso que te regala la bendición, pero al que tienes, hermano, esa palabra no se debe decir, pero el que tienes y el que debes tener presente en todo momento, en los momentos malos y en los buenos. Y cuando Él te da la bendición, hermano, el único que te puede sostener la bendición, el único que puede proteger tu bendición, el único que te puede liberar de las acechanzas del maligno, de la brujería, de la escasez, del desempleo, es el soberano Señor.